Karina y a todos amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les tengo un invitado especial que nos va a enseñar muchísimo sobre emprendimiento. Bienvenido a Sax, Samuel, ¿cómo estás? Dale, muchísimas gracias. Pues bien, un gusto estar contigo y con toda la comunidad de la revista Sax. Así que bueno, sí, para justo conversar sobre todos estos temas de emprendimiento. Oye, qué placer. Antes de empezar a irnos a la materia y escucharte, me gustaría saber cuál es tu comida favorita. Recomiéndanos algo que comer aquí en la ciudad. ¿Tú estás aquí en la ciudad? Híjole, sí, estoy en Ciudad de México. La verdad es que desde luego la comida mexicana, desde, te diría que de No sé dónde está. los Activa sopecitos y, ay, Wi-Fi para... perdón, aquí se activó, pues, la inteligencia artificial de pronto se activa sin querer. Sí, sí, así es. Este, Mira, los sopecitos me encanta irme a los mercados a comer quesadillas, guaraches, sopes, es como de mi comida favorita. Ay, qué rico eres de los míos. Sí. Oye, algo que me llamó mucho la atención fue al ver el título de tu libro, porque cuando pensamos en emprendimiento, a veces últimamente está como un poquito de moda, pero a mí siempre me hace pensar como en esta profesión un poco ruda y obviamente cuando tú lo llamas como emprendedores, 4x4 emprendedores todoterreno, creo que va hacia esa perspectiva. Pero sobre todo lo que me encantaría escuchar de ti es, ¿qué se necesita para ser un emprendedor todoterreno? Fíjate que es valiosísima tu pregunta porque va, te diría, como desde varias aristas. ¿Qué es lo que ocurre y Ok. cuál es el principio justamente de este material de que se llama así 4x4 Emprendedores Todoterreno? Fíjate que un poco en antecedentes me di mucho a la tarea de averiguar, pues obviamente, y como bien comentas, pues hay mucho material al respecto, ¿no? Y hay muchos libros y hay mucho también información en internet y demás, ¿no? Pero lo que me di cuenta es que la mayoría de estos contenidos te enseñan justamente la parte mecánica del emprendimiento y con mecánica me refiero a la técnica. Entonces nos dicen, pues mira, haz un modelo de negocio, investiga el mercado, desarrolla un problema, monetiza, haz tu modelo financiero, desarrolla una tecnología, en fin, como cosas que normalmente nos explican prácticamente la mayoría y cosas que definitivamente tenemos que hacer y son valiosas. Pero me di cuenta que muy poco o casi nadie nos narra como la parte quizás media oculta en este camino del emprendimiento, porque pues Ujú. mira, yo digo que el Excel aguanta lo que sea, ¿no? Y yo puedo planear y hacer, investigar y crear muchas cosas, pero de ahí empezar a ejecutar. Y luego, ¿qué ocurre si lo que yo proyecté en el mercado no es lo que esperaba o no es la respuesta que yo esperaba? Empiezo a no vender correctamente y me empiezan a ganar los gastos y los costos, o si empiezo a tener personal conflictivo, o algo que es bien común, me asocié con mi amigo, mi amiga, la familia y empiezan los problemas y eso nadie te explica, que son situaciones que van ocurriendo en el camino de implementar un proyecto de negocio. Entonces, justamente el principio, dándote ese como antecedente para responder tu pregunta, el Gracias. principio para mí de un emprendedor o una emprendedora 4x4 todoterreno es que no importa el camino que te toque recorrer, vas a poder solventar las situaciones que te toquen afrontar y vas a poder seguir avanzando. Desde este parámetro, el material lo que busca justamente, yo documenté casi 2 décadas de mi camino en el emprendimiento y es una línea narrativa de, mira, si te pasa esto, a mí me pasó y yo lo solucioné de esta manera. Entonces, es que no importa que nos toquen algunos semáforos en rojo porque van a pasar cualquier avenida que tomemos, es cómo los vamos a sacar adelante, cómo incluso no nos va a afectar a nivel emocional, porque ese es otro aspecto que nadie nos explica, ¿no? Que es un camino de pronto en soledad, es un camino en el cual pues hay personas que nos apoyan, pero también hay personas que nos atacan, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo vamos solventando todo este tipo de situaciones? Y que no nos dejemos caer para que ese proyecto y ese sueño que tenemos, pues efectivamente se convierta en un proyecto, no nada más en una idea de negocio monetizable, sino que también sea de aportación al bien de un grupo social o de una comunidad, ¿no? Que creo que también eso es parte justo de la perspectiva de hoy en día para mí de un emprendedor o de una emprendedora todoterreno, que no nada más estoy centrado en lo económico, sino cómo es este beneficio que estoy creando, esta solución que estoy brindando,
va a facilitar y va a ser más amigable la vida a las personas quienes lo van a adquirir. Muchas gracias. Voy a retomar algunos puntos que dijiste porque me parecen muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver con estos semáforos en rojo, porque creo que incluso en nuestra cultura estamos mucho a penalizar estos momentos en los que quizá las cosas no salieron como tú tenías la expectativa y lo llamamos fracaso. ¿Qué perspectiva tú tienes de estos retos o fracasos o de los problemas que vas teniendo durante la carrera? Fíjate que este también es otro punto bien interesante y que lo abordo justo en el material, porque no tenemos una educación de cultura de fracaso. Justamente el fracaso lo vemos como algo malo, como algo negativo, cuando en realidad el fracaso es parte del aprendizaje. Hay que ver si fracasamos, por qué fracasamos, tomar decisiones en consecuencia diferentes. Yo sé que para muchas personas a veces, pues, perdieron dinero, perdieron contactos, o sea, y hay unos temas ahí delicados también cuando hay, digamos, algún tema de fracaso, pero creo que en la medida de lo posible, conforme vemos el fracaso como un elemento de aprendizaje para seguir avanzando, me parece que ese es el primer punto y el punto de partida, ¿no? Ojalá todo lo que hiciéramos pues fuera exitoso y a la primera, la realidad es que no, y creo que eso es algo que también históricamente, sobre todo en los últimos años en medios sociales, es muy común, por ejemplo, ver influencers o ver gente que platica de estos temas, que te digo, pues hay puntos que desde luego agregan valor, pero de pronto, por ejemplo, cuando llego con generaciones muy jóvenes, pues ven tanto y están tan saturados de esta información que ya se hacen a la idea de que con una computadora desde el patio de su casa se van a hacer millonarios, ¿no? Y no porque no haya quien lo haya logrado y quien lo haya hecho, pero en realidad son muy contadas esas historias. Es un camino sinuoso, es un camino donde efectivamente, como bien comentas, va a haber baches, va a haber vacíos, va a haber momentos incluso de desesperación. Y entonces, mucho es también la fortaleza interna para aguantar te diría, esa incertidumbre, porque eso va a ocurrir y además es una permanente, no hay nada seguro, ¿no? Al final del día. Y creo que si algo además aprendimos ahora justo con la pandemia, es eso también, no hay nada seguro. Y creo que entonces viene un valor que a mí me parece muy importante, que es la capacidad de adaptarse ante nuevos entornos tan cambiantes. Porque pues de pronto también ocurre que ya a lo mejor hay quien ya le hay una fórmula y ya sabe y ya monetiza y le va bien, y, ¿no? Pero pues cambia el mercado, viene una situación que no esperábamos, hay situaciones económicas en las que estamos todos y todas inmersos, y vienen estos cambios, y también eso me topo mucho, y me dicen, es que yo siempre lo he hecho así. Bueno, sí, pero ¿qué tal si empiezas a experimentar de esta otra manera? Porque mira, tu negocio se está yendo para abajo, no está funcionando, no se está implementando. Entonces creo que también viene mucho el tener esta capacidad de adaptarse. Eso implica tener la capacidad de desaprender lo que sabíamos para reaprender nuevas cosas y para poder eh, estar acorde a los tiempos que son tan cambiantes. Samuel, incluso esta parte de estar abierto obviamente a los cambios tiene también que ver con una dinámica para probar mercados que tiene que ver con la parte del producto mínimo viable y que busca incluso, bueno, no busca el fracaso como tal, pero busca la idea de poner a prueba el producto. ¿Podrías explicarles un poquito a la gente que nos sigue sobre esto? Sí, por supuesto. De hecho, es un cambio que ha ocurrido en los últimos años en la manera en que validamos ideas justamente. Crear un producto mínimo viable implica justamente prototipar, ya sea un servicio o un producto físico, cualquiera que este sea, y salir a vender de inmediato, ¿no? Efectivamente, lo que buscamos con ello es antes de entrar a producir, a hacer gran escala, eh, digamos, a tener una inversión importante, necesitamos verificar y validar que hay un mercado que efectivamente lo va a comprar. Y la mejor manera es tener este producto que es, digamos, lo mínimo que estoy esperando de un servicio, lo mínimo que estoy esperando de un producto y salirlo a vender. Antiguamente, y digo antiguamente quizás de los 80s para atrás, se estilaba mucho la famosa investigación de mercados, que eran a lo mejor como encuestas o focus group o este tipo de cuestiones. El punto con esos modelos, y por eso se han ido haciendo obsoletos, es porque en una encuesta todo el mundo te dice que sí, ¿no? Y todo el mundo dice, sí, qué bonito, y sí, échale ganas, ¿no? Casi, casi. Y caro. Pero en el momento
Ajá, exacto, ¿no? Pero en el momento que dices, ok, bueno, yo vendo estos jugos o estas mermeladas o vendo este café, te lo vendo, ahí tienes la opinión real, porque te lo compra o no te lo compra y te dice por qué no, ¿no? Entonces, por eso hemos migrado mucho en el sector a crear esto que denominamos como un producto mínimo viable, que es aquel producto o servicio que tiene las características básicas donde a las personas les va a dar una percepción de qué es, lo van a poder vivir o lo van a poder tocar, lo van a poder usar y lo van a comprar. Entonces, cuando se hacen estos lanzamientos de productos mínimos viables, lo que se busca, Teo, es validar el mercado por un lado y por otro lado ver qué se tiene que corregir antes de entrar a producciones grandes o a tener inversión importantes. Muchas gracias, Samuel. Oye, hablando un poquito de la incertidumbre, porque yo creo que sí es normal en el mundo y sobre todo, como hace rato decías, en un mundo donde podríamos incluso caer en pandemia otra vez en algunos años y cosas por el estilo, pero más para los emprendedores, creo que es un ambiente de incertidumbre como tal. ¿Qué haces tú cuando estás en un momento de incertidumbre y que no sabes muy bien qué decisión tomar? Porque a veces se escucha bonito y todos decimos, ah, no, sí, pues respiro 3 veces y me calmo, pero la realidad cuando estás en el momento es totalmente distinta. Entonces, platícanos qué haces tú en esta clase de momentos. ¿Sabes por qué? Justo porque como no sabes qué va a pasar y además de pronto Ujú. no tienes ventas y a lo mejor los costos están corriendo todos los días, pues sí son momentos de mucha tensión, ¿no? Y eso definitivamente. Mira, yo históricamente, te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé, me ocurrió justamente este famoso Valle de la Muerte, ¿no? Donde pues no sabes qué va a pasar, donde ya no tengo un trabajo, ya estoy empezando a vender, además tenía un primer cliente que no me pagaba y pues había que comer, ¿no? Y saqué Ujú. 2 tarjetas de crédito y con una comía y con la otra sacaba de efectivo de la otra para medio pagarle, pero ya sabes, te va ganando los créditos, que es una cosa tremenda y eso... me duró como 6 meses, te diría, ese camino, y dije, no, y me empezó a dar como mucha taquicardia, que yo no sabía que era ansiedad, ¿no? Fui al Ok, doctor y me dijo, no es físico, es estrés lo que traes, necesitas calmarte, necesitas controlar, ¿no? Y de ahí, fíjate que lo que valoro de esa experiencia es que dije, nunca más, a partir de ahora, todo lo que yo vaya generando, voy a crear un fondo de ahorro, voy a crear un fondo de contingencias, porque yo no sé efectivamente cómo vaya pasando. Y de hecho, gracias a eso, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues hubieron muchos altibajos, obviamente, en las ventas y estas cosas. Y gracias al tener un fondo de ahorro que en lo personal me ha servido muchísimo, es decir, eso ni siquiera existe, ¿no? En mi cabeza, más que solo bajo una situación verdaderamente de riesgo, hago uso de esos recursos, ¿no? Entonces creo que el ir previendo, y eso implica inteligencia financiera, el ir previendo sin vivir ujú, con miedo, pero el ir previendo eh, contingencias financieras, te va permitiendo, creo que, crear un ángulo y eso a su vez entonces me permitió al mismo tiempo ir generando diferentes fuentes de ingresos. Es decir, no quiero depender de una sola fuente de ingresos, voy a diversificar mi cartera de productos, mi cartera de clientes e incluso en esa época, te estoy hablando, tengo como 20 años, dije, voy a tener un trabajo medio tiempo para tener la parte fija y entonces fui mezclando hasta que ya mi organización me dio como para dejar el medio tiempo, que de hecho hace 3, 4 años lo acabo de volver a tomar, porque doy clases y porque me encanta, que pues te da un sueldo, la verdad que muy, muy básico, pero bueno, pues es un ingreso base y digo, bueno, eso para mí no existe, lo voy a ir guardando, lo voy a ir guardando y ahí está, ¿no? Se sigue mi fondo yo le digo el fondo de las tarjetas de la vida, ¿no? Que es cuando te toca una carta uy, se descompuso el carro, de estos gastos inesperados por cualquier situación que pueda ujú. ocurrir. Entonces, es lo que yo he hecho. Muy bien, muchas gracias por este consejo. Oye, aquí casi siempre platicamos sobre creatividad y cómo la gente que viene, por lo regular en Saks, me rodean artistas y me siento complacida de ello.
Pero a veces pensamos que con ustedes, con la gente que es empresaria y habla de números, la creatividad no es necesaria. Pero yo creo que si la gente que nos está escuchando está viendo cómo en momentos de incertidumbre hay que tener muchas ideas y aprender a gestionarlas y demás, entonces la creatividad es realmente importante en todas las áreas. ¿Tú tienes alguna forma en la que fomentas la creatividad de tu vida? Sí, absolutamente. Fíjate que de entrada es la creatividad, yo creo que es justo la fuente de creación de productos y servicios, porque es lo que nos da Ok. un factor de innovación. Incluso te voy antes de responder a tu pregunta, justo te diría, me gusta mucho como cuando estoy apoyando a emprendedores, que normalmente tenemos uno de dos talentos en el camino muy marcados. O somos muy emprendedores, ¿no? Que yo digo, el que es muy emprendedor o muy emprendedor es la que tiene capacidad de venderle crucifijos al diablo, ¿no? Porque tiene esta capacidad de venta, de empuje, de hacer que las cosas sucedan. Pero normalmente cuando tenemos eso muy marcado, no tenemos justo tanta creatividad, ¿no? Y viceversa, quien es muy creativo, muy creativa, normalmente no trae esta parte del modelo financiero, del modelo de ventas o de mercadotecnia. Entonces creo que siempre vale mucho la pena hacer esta introspección de a ver de qué lado estoy más y buscar socios o socias, que si yo soy muy de números y muy de marketing, pues busco a mi innovador y a mi creativo que se asocie conmigo, porque eso me va a permitir crear productos de valor. Y viceversa, si soy muy creativo, pues busco a alguien que se encargue de crear el modelo de negocio y de implementar, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejercicio que siempre recomiendo muchísimo. Y en términos de creación o de generación de creatividad, la verdad es que siempre me gusta estar leyendo cosas que no tengan que ver con mi sector, porque me permite abrir como la mente a otras iniciativas, a otras conceptos, ¿no? De pronto me meto hasta cosas de medicina o a cosas de ingeniería, que no necesariamente es algo que yo sé, pero te empieza a abrir otras perspectivas, creo que tener la apertura de conversar con diferentes grupos y participar en eventos que a lo mejor otra vez no están en mi sector, siempre nutre mucho la capacidad de aperturar la creatividad y quienes tengan los medios, pues viajar, creo que ese es otro tema que funciona muchísimo y bueno, a mí me encanta viajar, entonces eso es algo que hago mucho, porque ves otras realidades más allá de viajar por turismo, es viajar por conocer otras realidades, qué están viviendo, qué economía están afrontando, dónde está digamos, como la situación que está viviendo una sociedad en particular, ¿no? Y tuve hace justo 2 semanas oportunidad de ir, por ejemplo, a Campeche de trabajo y siempre cuando voy, que normalmente voy de trabajo, aprovecho para quedarme 1 o 2 días y involucrarme con la gente. Y la verdad es que es un estado en la que platicando con la gente que es precioso y que normalmente dentro de México no tenemos como en nuestro top of mind, voy a irme de vacaciones a Campeche, ¿no? Si Ujú. acaso iré un día porque me quedó de paso o algo, pero no me adentro a la cultura, a la gastronomía y a todo lo que tiene que ofrecer, por ejemplo, este estado. Y creo que eso es algo que te permite ir crear modelos justamente de innovación porque ves nuevas realidades. Sí, exacto. Y en esta parte de modelos de innovación, yo el otro día estaba viendo sobre como la base de cómo forjar o cómo diseñar tu producto o tu servicio y decían que siempre la parte idónea es pensar en una necesidad que tú veas y que existe. ¿Tú estás de acuerdo con esta parte? Sí, claro, mira, más que necesidad, lo que el punto de partida más sencillo es encontrar problemas, ¿no? Que es como la Ok. técnica que hoy se utiliza mucho. Y la verdad es que ni siquiera hay que estar volteando a ver afuera, a veces con ver nuestros propios problemas. Y es como decir, híjole, Ujú. si existiera esto, a mí me haría la vida más fácil o más sencilla, ¿no? Voy a retomar, lo voy a llevar a un ejemplo muy concreto, e hilando con lo que acabo de comentarte, ¿no? Pues te digo, a mí me encanta viajar, pero cada día es más tortuoso, lo voy a decir así, el proceso para abordar un avión, ¿no? Yo creo que ahí Ujú. hay un tema que hay que hacer toda una reingeniería del proceso, salvaguardando la seguridad y todo lo que se tiene que hacer, pero de verdad ya es muy costoso subir una maleta, es muy complicado lo que puedes llevar, lo que no puedes llevar. Las maletas a veces se pierden, llegan maltratadas. Entonces, en general, el camino o el proceso para poder llegar a un destino, de verdad que es una tortura. Y como cada vez ahora cobran más y más las maletas,
la gente ya no quiere documentar, todo el mundo quiere subir su maleta, no caben las maletas arriba, ¿no? Entonces, esto está, yo lo digo como usuario y digo, eso para mí ya empieza a ser un problema. ¿Quién lo va a solucionar? ¿Cómo lo tendría que solucionar quizás alguien de la industria? Pero ahí cuando se empiezan a detectar estos famosos pains o estos dolores en algo, en un proceso que vivimos, ya sea en un servicio, ya sea o en un producto per se, creo que es el punto de partida y no hay más que voltear a vernos a nosotros mismos, dónde vemos problemas para nosotros, ¿no? Exacto. Samuel, hablando obviamente de todo lo que es tu experiencia, has estado muy enfocado también a la parte de comunicación. Y a veces creo que cuando la gente es micro o pequeña empresa, que obviamente llegamos a estos pequeños emprendimientos de dos, tres personas, a veces pensamos que es suficiente con producir o crear mi servicio y nos olvidamos de todo ese proceso que hay detrás de decirle al público qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué opinas tú de esta parte? Y sobre todo, ¿cómo podríamos robustecer que es una habilidad, Samuel? Pienso que sí es una habilidad y creo que sí es algo que tenemos que cuidar, sobre todo a partir de todo el crecimiento que se tiene en comunicación digital, que hoy en día pues prácticamente todos tenemos acceso a medios digitales donde podemos estar constantemente hablando de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de por qué lo hacemos. Que fíjate que justo es algo que últimamente me he dedicado mucho a enseñar a personas en estos términos, porque si tú observas la comunicación de algunas o de la gran mayoría de las pequeñas empresas, pues ponen, oye, vendo plantas, vendo zapatos, vendo cafés, ¿no? Y ponen la imagen de su producto y ponen el precio como si fuese un anuncio publicitario, ¿no? Y hay que contemplar que las plataformas sociales nacieron para socializar, justamente. Entonces siempre les digo, a ver, vamos dándole voz. Si tu empresa fuera una persona, ¿sería hombre o sería mujer? ¿Cómo se expresaría? ¿Qué diría? ¿Qué palabras utilizaría? Y entonces, ¿qué imágenes usaría? Y vamos a explicar, no nada más que sea una fotografía del café que vendes, haz una línea narrativa de qué te inspira del mundo del café, qué te inspira del cuidado del medio ambiente a través del café, cómo lo haces, cuál es la historia incluso de qué te motivó a emprender, todo este tipo de cosas que van construyendo una línea narrativa más allá del producto y que con el tiempo van generando pues justo mucho engagement por parte de la comunidad que está comprando ese producto o ese servicio. Uno de tus servicios que tienes es esta parte de asesoría de cómo comenzar el camino del emprendimiento. ¿Cuál dirías que son, no sé, los tres, cinco primeros pasos en este arduo camino? ¿Qué es Pues lo fíjate primero que que mira, debería hacer alguien que incluso apenas lo está considerando, ¿no? A lo mejor. me lanzaré o no, ¿no? Sí, fíjate que Ajá, mira, exacto. uno, yo creo que justo tenemos que estar bien convencidos que lo queremos hacer. Y fíjate que para el caso de México he notado históricamente que la mayoría de las personas emprendemos más por necesidad que por estilo de vida. Ok. Entonces creo que el paso uno es cambiar este mindset, es no voy a emprender porque no encuentro trabajo, sino voy a emprender porque realmente me quiero dedicar a esto y porque quiero que esta actividad que quizás es el sueño de mi vida es lo que me va a dar mi propia sustento de vida, ¿no? Vamos a llamarlo así, mi propia economía. Entonces creo que emprender teniendo una visión y un entender que justo voy a entrar a este camino sinuoso del 4x4 y donde yo me voy a volver, no importa qué, yo voy a hacer que las cosas sucedan. Para mí ese es el paso uno. Porque si empiezan con que, bueno, pues voy a empezar con esto, pero si consigo un trabajo, me voy, ¿no? Y lo dejo. Y bueno, ya Ujú. ahí no estamos teniendo el mismo nivel de compromiso. Y te diría que ese es el segundo punto, ¿no? ¿Dónde está el compromiso para el emprendimiento? Y te lo voy a ejemplificar así. Cuando vamos a desayunar y pedimos unos huevitos con jamón, la gallina participa y el cerdito se compromete, ¿no? El cerdito puso el pellejo. Yo creo que ese es el camino del emprendedor, no es de participar, es de compromiso, ¿no? Es de poner el pellejo justamente. Entonces, yo creo que son estos primeros dos pasos. Tres, entonces sí ya me iría a la parte técnica, justo de detectar un problema, desarrollar el producto mínimo viable
y sobre eso ponerlo, prototiparlo en mercado y entender, porque aquí hay otro tema bien interesante que ocurre mucho. Lanzamos una idea y pensamos que es la mejor idea y a veces el mercado nos dice otra cosa, pero no siempre estamos a veces dispuestos, no, pero es mi idea y yo quiero que sea así y quiero que sea de esta manera. Entonces, creo que el paso, el último paso es tener esta humildad y esta flexibilidad de adaptarnos a lo que el mercado diga y pida, porque es quien lo va a pagar. Entonces, con esa base, pues creo que ahí tendremos justo estos 5 pasos, ¿no? Tener esta iniciativa, esta visión, tener ese compromiso, generar el producto mínimo viable, validar el mercado y una vez que validamos, tener la capacidad de adaptarnos a lo que el mercado nos diga. Y me encanta porque otra vez llegamos a la adaptabilidad, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Y te digo, y a lo mejor hoy tenemos un producto que salió buenísimo y nos está yendo muy bien y en un año es obsoleto, ¿no? Porque llegan otros competidores, porque llegan, o porque hay cambios en el mercado, porque ya no se requirió, ¿no? Ayer justo estaba yo viendo una publicación de una muy querida amiga mía, y es una publicación que sacó de estos recuerdos que te salen, ¿no? De publicaciones de hace 11 años era esa publicación, fíjate qué interesante, porque vi la fotografía y me acordé perfecto de esta empresa que nos invitó a conocer lo que eran salas de telepresencia. Te estoy hablando del 2012, o sea, hace 11 años que no es nada, ¿no? Y era Ok, toda una sala de juntas gigantesca, donde la mitad eran pantallas, ¿no? Y en lugar de haber sillas, bueno, habían pantallas, y la otra mitad de la mesa te sentabas. Entonces era como justamente conectarte con personas a través y se llamaban salas de telepresencia. Eso fue el principio de Zoom. Entonces, ok. o sea, ve en qué tiempo estas salas son completamente obsoletas. Hoy nos conectamos de esta manera desde cualquier dispositivo y no requiere ir a una sala de juntas con televisiones instaladas, ¿no? Entonces hay que estar Sí, dispuestos a exacto. que la tecnología cambie. Y que va a cambiar rapidísimo, ¿no? Tú estás dando ahorita capacitación en el TEC de Monterrey, pero llevas muchos años capacitando a emprendedores. Platícanos de tus otros proyectos aparte de lo que haces en el TEC. Sí, bueno, te digo que justo en el TEC es como mi parte académica y esa es mi parte, como del trabajo de medio tiempo, o menos de medio tiempo en realidad, pero me gusta mucho enseñar y compartir, máximo con las nuevas generaciones, pero sí te diría, hay realmente en la organización que yo presido, que se llama Fundación E, justo lo que hacemos es impulsar el talento emprendedor. Hay varias iniciativas. La iniciativa que tenemos bandera de los últimos 12 años, te diría, es utilizamos todos los mecanismos de cultura emprendedora, llámese educación, capacitación y vinculación para adolescentes que están en situación de riesgo, para chicos Ok. que están en la calle, que están en grupos vulnerables como drogadicción, como delincuencia organizada, como capacidades diferentes, y les damos todos estos procesos a través de becas para que justamente encuentren posibilidades de vida con base a sus talentos, con base a sus recursos y con base a sus eh, capacidades justamente. Entonces es un programa que hemos hecho, te digo, ahora ya como por 12 años y que nos ha traído pues muchas satisfacciones porque pues de pronto quizás para quienes estamos en Ciudad de México, en las grandes ciudades, vemos a un niño vendiendo chicles en un semáforo y a lo mejor le compramos, pero no sabemos qué talentos tiene, qué sueños pueda tener, qué capacidades tiene y solo se trata de darles una oportunidad. Entonces, eso es, te diría, una de las actividades que tenemos. Desde eso hasta últimamente, los últimos 3, 4 años, hemos estado trabajando mucho con comunidades originarias y con comunidades indígenas y de artesanos y de artesanas en varios estados de la República para apoyarlos a profesionalizar y a digitalizar sus proyectos y que la artesanía que están creando o el producto que están creando llegue a mercados internacionales. Entonces ese es como otro de los proyectos que hemos manejado últimamente, ¿no? Por hablarte de algunas iniciativas.
Y justo vamos a lo que decías hace rato que también quería platicar contigo cuando decías, no solo es buscar una idea por buscar la parte financiera, sino también buscar una idea porque es algo de impacto en lo que tú te sientas bien y aparte termine beneficiando a otros. Correcto, correcto. Creo que eso es de lo que se trata, de que creo que como sociedad tenemos esta, y hablo como sociedad global, ¿no? No tiene que ver ni siquiera ni siquiera con un país. Creo que Claro. quienes, y me considero privilegiado, pues tuvimos acceso a una educación y a una preparación y a unos medios en los cuales podemos desenvolvernos, pues es una manera de estar retribuyendo para que otros tengan esas mismas oportunidades. Entonces, yo en eso es en lo que decidí comprometer mi vida profesional. A eso tengo dedicado ya 23, 24 años. Y es como, pues sí, hay muchas personas, te diré también en el camino de las que me ha tocado trabajar y apoyar, que también deciden y dicen responsablemente, mi camino no es emprender y también es muy válido, ¿no? Es decir, me dice, no, sabes que yo sí necesito tener mi quincena segura y está perfecto, le gusta perfecto. Y de hecho ahí te diría también mucho, procuro tener un mindset de emprender no siempre es igual a poner empresa. Yo puedo tener un trabajo y también puedo llegar a contribuir con esa empresa y hacerla crecer y a evolucionarla, innovar. Y simplemente el hecho de que yo tenga un compromiso y que tenga una ética y que tenga una contribución para la empresa también es una manera de hacerla crecer y eso es algo que llamamos intraemprendimiento y es igual de valioso. Entonces creo que justo parte de ellos, porque siempre me gusta decir trabajo en base cero del emprendimiento o -1, es motivar, incentivar a que la gente vea el emprendimiento como una posibilidad de vida, pero si no, si deciden ir a un empleo, sea en una empresa, sea en el sector público, en gobiernos, donde sea, que lleguen con esta mentalidad de cambiar, de evolucionar y de mejorar las cosas, porque eso es parte del talento emprendedor. Claro, porque al final podríamos tener muchísimos emprendedores, pero sin la ayuda detrás de ellos para construir, pues tampoco hay nada. Entonces somos interdependientes para crear círculos virtuosos, ¿no? Así es, así es. Ahora, te voy a decir un sueño que no he cumplido, ojalá lo llegues, espero en los próximos 5 años, ¿no? Pero hay una estadística, no te sé decir ahora la referencia sinceramente, pero hay me parece que es de Harvard, que publicaron ya hace algún tiempo, donde plantean que para que un cambio suceda en una sociedad, cualquier cambio, necesitas el 1% de la sociedad participando en ello Ok. activamente, ¿no? Entonces, en cualquier cosa, ¿no? No estoy hablando de ningún tema en particular, es como muy genérico. Pero digamos, sobre el tema que estamos hablando, yo digo, bueno, imagínate justamente si en México somos 120 millones de habitantes, por hablar de un número aproximado, creo que 120 y tantos, pero vamos a redondearlo en 120, que lográramos 120,000 empresas, que logramos el 1%, transformamos nuestra realidad económica, social y evidentemente de evolución, ¿no? Entonces, para mí ese es mi KPI de vida. Dijo, yo tengo que lograr 120,000 y ojalá se logre. Ahí vamos, no me quejo, ahí vamos, pero todavía falta. Y justamente se lleva a mi siguiente pregunta, porque creo que un experto como tú, a veces cuando comparamos nuestra economía, obviamente encontramos deficiencias. Y creo que uno de nuestros grandes problemas es que comparamos nuestra economía con otras de primer mundo y obviamente somos totalmente distintos desde hace décadas. Entonces, ahorita que dices, Así bueno, es que es. necesitamos crear más empresas que estén en sincronía. Aparte de eso, ¿tú has identificado alguna otra cosa más que podamos hacer, en lo que podamos ser activos, obviamente para fomentar el crecimiento de nuestro México? ¿Qué le duele a México en esta parte, Samuel? Híjole, yo creo que justamente mucho es quitarnos esta quizás como dependencia que hemos tenido históricamente hacia muchos ángulos, desde dependencia del sector público, dependencia de las remesas, dependencia de lo que está ocurriendo en otras economías, que eso es complejo porque obviamente vivimos en un mundo globalizado, pero creo que empezar a romper con círculos de dependencia sería muy valioso. Creo que para ello, justo en el tema que estamos conversando, que es el económico, en la medida en que yo voy creando mi propia fuente de ingreso y la hago crecer, creo que es importante.
Me parece, y eso es algo que también te compartiría, Ale, que he estado últimamente muy centrado en fomentar en algunas universidades que me invitan a dar conferencias. Es decir, necesitamos trabajar en nuestro mindset de abundancia, ¿no? De cómo voy a crear abundancia en todos sentidos. Hablando de que abundancia, otra vez, no necesariamente es financiera. De hecho, creo que la financiera es el último eslabón de la abundancia, es una consecuencia de todo lo demás. Abundancia para mí es abundancia en ideas, abundancia en relaciones, abundancia en posibilidades, abundancia en compartir también estas ideas, en compartir contactos, en abrirme a diferentes posibilidades, en lugar de estar como en escasez, que la escasez en realidad es vivir al hoy y a ver hoy qué sucede y a ver cómo salgo en el hoy, ¿no? Entonces, pero eso es un cambio nada sencillo de lograr, de estar con esta apertura a crear, a generar y a compartir. Creo que esas son las tres claves de la abundancia que necesitamos trabajar muchísimo. Y en consecuencia se da la financiera, que además ni siquiera estoy hablando de una cantidad, ni mucho menos cada quien tendremos diferentes como topes o visiones Parámetros. de parámetros, exactamente, no hay ningún parámetro para nadie, cada quien tendremos los propios, pero sí creo que el crear abundancia en estos sentidos, en conocimientos, en experiencias, nos va enriqueciendo nuestros estilos de vida y eso creo que ese es otro de los elementos que como sociedad, perdón, estamos trabajar muchísimo. Que no lo tenemos como muy tatuado, parece que tenemos tatuada la escasez, ¿no? Como entre menos tengas, eres mejor, ¿no? Entonces, Mm. y otra vez, no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con todo. Y es curioso, pero si tú observas, si sí nos vamos a lo económico, quien tiene escasez económica normalmente tiene escasez en los otros elementos. Socialmente hablando, tiene muy pocas relaciones, no tiene ideas, no tiene preparación, no tiene, digamos, no ve posibilidades en su vida, ¿no? Entonces, es curioso, pero sí está muy interrelacionada una cosa con la otra. Pero me parece que la financiera es la parte final, es la consecuencia de. Entonces, creo que ese es otro paradigma que necesitamos romper muchísimo de la mano con la dependencia, ¿no? Y me encanta porque en esta última no tiene nada que ver ni con tu capacidad financiera, ni con tu inteligencia del IQ, ni por dónde vives, ni en ninguna Así es, situación, si vives en Guadalajara, el Estado de México, o en una chocita o en un palacio. Es la forma en así la que es. percibes las cosas. Correcto, correcto. ¿Y cómo las percibo? Y luego cómo las utilizo a mi Ejecutas. favor, ¿no? ¿Cómo ejecuto? ¿No? Siempre hay una frase que me gusta mucho decir que justo es, emprender es el arte de saltar al vacío y es construir un avión en el proceso, ¿no? Es ir a lo desconocido, sí, con lo que tengo me voy a aventar, pero no se trata de caer, se trata de innovar, crear y romper paradigmas. ¿Qué es el éxito para ti, Samuel? Ya que hablamos de esta parte de Pues, abundancia y creación. fíjate que para mí el éxito tiene que ver en una alineación entre lo que quiero, lo que digo y lo que hago están alineadas, esas tres partes. Y cuando justamente estoy logrando lo que me propuse en mi vida, ¿no? Y creo que otra vez es muy individual, cada quien tendremos diferentes parámetros de qué es lo que quiero para mi vida, pero si yo estoy logrando lo que yo quiero, para mí esa es una métrica de éxito, ¿no? No hay otra frase también que me gusta mucho que dice, si tus sueños se mueren, que sea porque los convertiste en realidad. Y para mí ese es justo el parámetro de éxito. Quiero hacer esto y hasta que lo logro, y ya que lo logro, bueno, ya fue una realidad, pero ahora voy por otro sueño, ¿no? Y creo que también eso es parte del éxito, es parte de estarnos automotivando, porque nadie nos va a motivar, ¿no? Es algo intrínseco, es algo que viene de adentro y es una capacidad de estar haciendo que las cosas sucedan. Gracias. Y mi última pregunta va hacia lo que me decías que están trabajando con artesanos. Y creo que es un trabajo que en los últimos años ha tratado de rescatar como medio de la economía naranja y de esta perspectiva en donde buscamos el valor que tienen las cosas más allá de lo que valen a lo mejor un collar, sino el valor que existe respecto a la propiedad cultural y al valor que nos enlaza como seres humanos. Y creo que uno de esos grandes problemas que tiene esa economía es que a veces no sabemos quiénes somos artistas, cómo explotar
el valor que tiene extra, aparte del bien en sí. Tú que estás trabajando con ellos, obviamente me imagino que lo tienes muy fresco. ¿Qué hace falta? O cómo podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva para hacer funcionar esto? Porque al final tampoco se trata de hacer un hobby, no se trata de hacer Claro. una financieramente sostenible. Exacto. Una vez me dijeron, oye, está padre estar en el tema creativo y artístico y dicen que el artista se alimenta del aplauso y una vez me dijeron, no, no es cierto, también comemos y también queremos cobrar, ¿no? Exacto, y cobrarlo bien, porque al Obvio, final es un valor importante. así es un valor. Fíjate que la clave está en la propiedad intelectual, para ser Ok. muy concreto. Entonces, sí te diría, todo lo que es la industria creativa, su core está en la capacidad de estar registrando todos los elementos creativos. De hecho, estamos trabajando fuertemente en lograr ahorita un impulso al registro de los diseños de los artesanos, porque en eso es algo que está completamente abandonado. O sea, ni ellos saben cómo hacerlo, pero también la Ujú. ley no sabe cómo proteger un diseño, ¿no? Exacto. Entonces, estamos ingiriendo mucho en eso ahorita. Tenemos fe en que se vaya a lograr, porque te acordarás, creo que hace 1 o 2 años, hace no mucho, una marca muy famosa de ropa super top sacó una Ah, especie de chal como de jerga, ¿no? Como y sí. carísimo, no sé qué. Y Ujú. todos aquí, a ver, eso lo compramos aquí en el mercado de la esquina, ¿no? Pero pues es eso, lo copian y alguien le da el valor justamente, pero es porque hay una propiedad intelectual y hay un registro de patente de ese diseño, de esas telas, de esa creatividad. Entonces creo que para el artista justamente la base está en proteger intelectualmente la creación, en derechos de autor, digamos. Perfecto, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho tu tiempo. No sé si se queda algo más en el tintero, invítanos a seguirte, donde podemos contactarte. Claro que sí, Ale, muchas gracias. Sí, pues todas mis redes son Sam González 22, @Sam González 22, en Instagram, en Facebook o en LinkedIn. Y pueden también seguir las redes de 4x4, que son así, @4x4 emprendedores. Ahí constantemente estamos dando tips, ideas, sugerencias del qué y el cómo emprender. Igualmente ahí, si a alguien le interesa, puede descargar el libro de manera digital y ahí lo encuentra todo, o en el sitio web 4x4emprendedores.com, cualquiera que este sea. Samuel, yo soy muy feliz platicando contigo, te agradezco mucho tu tiempo, en verdad que siempre para mí es grato platicar con gente como tú, que es apasionada y que se nota que es un experto en el tema, y te agradezco mucho el espacio que hayas estado conmigo el día de hoy, y cuando gustes quedamos a tus órdenes, encantados de tenerte otra vez por acá.